Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Puño chetero. Por supuesto, ¿cómo de que no? El día de hoy, amigos, un video más de Ataraxia. Yo soy Romeritos. Y yo soy Bacalao. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre un tema que puede parecer un poco complejo, pero bueno, vamos a hablar un poco más a profundidad con nuestra especialista, Merari. Y bueno, vamos a hablar de la depresión decembrina. ¿Existe algo que es una depresión navideña, una depresión estacional? Yo sé que de pronto a lo mejor hay mucha gente que puede pensar que para la Navidad es como... estoy esperando porque es una época súper padre y recibo regalos y llega el aguinaldo y entonces toda la familia se reúne y está todo el mundo conviviendo y que la piñata y que esto, que el otro, ¿no? Pero también nosotros, por ejemplo, en consultorio escuchamos muchas historias que tienen que ver con todo lo opuesto, ¿no? O sea, con gente que está súper triste, oprimida, que la pasa solo en esta época que tendría que ser como dicha y alegría, que también nos vende el sistema. Digo, no me voy a meter mucho en eso, cállame, pellizcame, pero... también tiene que ver con una época de consumismo, etcétera. Y vamos a hablar un poquito más de cuáles podrían ser las causas que te podría generar una depresión, un cuadro depresivo o una tristeza extrema en estas épocas decembrinas. Entonces, vamos con nuestra especialista mientras yo le doy un Ok, no. Como decía Gio, la realidad es que sí, de repente diciembre es una época que a lo mejor esperamos como con mucha alegría o con mucho entusiasmo, el empezar a ver como las lucecitas en los árboles, las plazas adornadas desde mucho tiempo antes, no sé, el hecho de Halloween y hasta 3 de noviembre y ya árbol navideño, a mí me estresa. Se nos va la vida muy rápido. No sé, de repente juntar a las familias para poder decorar una casa, etcétera, pero la realidad es que hay cosas que pueden haber pasado en el año y que entonces en diciembre no es que como tal la depresión surja de la nada, pero sí hay muchas cosas que pudieran no generarnos como este espíritu navideño o esta felicidad, ¿no? Y tiene mucho que ver, por ejemplo, con a lo mejor la pérdida de algún ser querido durante el año, alguna enfermedad que se haya dado, no sé, a lo mejor alguna separación amorosa, una ruptura, un divorcio. ¡Cállate! ¿No? Bueno, no pasa. ¿Qué les digo? No pasa. No sé, diciembre de repente es época de recorte de personal en muchas empresas, entonces la pérdida del trabajo, de repente creemos o ponemos como en esta parte de se va a acabar el año y es un momento de cierre de ciclos, entonces realmente se mueven muchas cosas más allá de que solamente sea felicidad y borrachera y todo, que sí está padre y las posadas y toda esta cuestión, pero sí pasa algo con estos cuadros depresivos que pueden hacer, incluso a nivel de estadísticas, es uno de los meses en donde hay más suicidios, ¿no? Entonces, incluso vámonos como a cuestiones como biológicas y del ambiente, o sea, es un mes más frío, hay menos sol, ¿no? Entonces, obviamente eso genera como un impacto en el cuerpo, a nivel cerebro, entonces sí hay muchas cosas que no tomamos en cuenta y que sería importante que veamos. Al final, de repente, creo que genera un poco de culpa el decir como, ¿por qué todos están festejando y súper felices y yo me siento de la fregada y yo estoy añorando lo que pasé el año pasado, ¿no? Y que de repente es como, ay, me gustaría que se repitiera, pero obviamente ya no está. Pero también creo que es una posibilidad de pensar en un año diferente, ¿no? En algo que queramos dejar en este año y empezar a hacer cosas nuevas para el siguiente. Pero el punto es, ¿qué vamos a hacer en estos momentos cuando nos sentimos mal, cuando realmente estamos buscando formas de sentirnos como un poco mejor, pero realmente esta tristeza, nostalgia, melancolía nos invade, ¿no? Entonces creo que el punto es eso, o sea, a lo mejor puede ser como una época en la que a pesar de que hay a lo mejor muchos gastos y todo, sí a lo mejor pueden de repente crecer de cierta forma la atención psicológica, a veces claro, igual sí, y no presencial, pero a lo mejor en línea, a lo mejor por teléfono, ¿no? Estas líneas de ayuda y de auxilio, de primeros auxilios psicológicos de repente se disparan. ¿Por qué? Porque claro que están pasando como muchos momentos complicados, también sabemos que es una época donde hay
muchos accidentes, o sea, sí tenemos o debemos tener cuidado con muchas de estas cosas que pueden generar no un diciembre bonito. Sí, claro, porque además, bueno, o sea, a final de cuentas, diciembre es un mes que vuelvo, pellizcame, pero el sistema nos vende justamente como que todo es alegría y, sí, nos queremos y el intercambio, no sé qué. Pero, o sea, bueno, como decía Mera, estadísticamente aumentan como los riesgos, ¿no? Pero a final de cuentas todos los peligros están todo el tiempo latentes, pero sí es cierto y sí lo observamos en el día a día en la clínica, que los pacientes aumentan, ¿no? Claro. O sea, aumenta el nivel de ansiedad, aumentan incluso las primeras consultas, no sé si te pasa, Sí. o sea, que llega la gente y dice, ya, por favor, atiéndeme, por favor, ahora, o sea, y bueno, a mí me ha tocado atender pacientes en 24 meses, Sí. entre el romérico y bacalao, está Sí. uno atendiendo, ¿no? O sea, estas crisis, estas emergencias, donde uno está ahí como para acompañar estos procesos, porque justo, o sea, también en todas estas causas que decías, creo que también está esta otra, que es muy común, la gente que vive en otro lugar, o sea, que su familia está lejos y no puede viajar por alguna razón, y entonces, bueno, la gente se queda en una ciudad y, bueno, ¿no? Está sola y pasa como todo este tipo de situaciones. Entonces, también pasa que tenemos vacaciones o días libres donde de pronto dices, bueno, o sea, y yo no voy a adornar ni con un mendigo arbolillo ahí de Navidad, ni una trincha luz, ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esos días libres? Hay gente también, y podríamos hablarlo más a profundidad, ¿qué hago en mis días libres? ¿No? O sea, ¿cómo salgo de la rutina? ¿Qué hago donde toda la gente está como dichosa abriendo regalos y comprando y consumiendo? ¿Qué hago? Bueno, pues entonces ante eso nosotros tenemos como una alternativa que quizá te pueda funcionar. A mí la verdad me funciona y yo se lo proponía a Mera, le decía de pronto, podría ser, a mí me funciona que pudiéramos como recomendar algunas lecturas que pudieran como hacer que este tiempo pasara un poco más o fuera un poco más llevadero, ¿no? Entonces Sí, claro. traemos el día de hoy algunas recomendaciones de lecturas que a nosotros nos han funcionado, que nos hacen sentido, que nos sirven y bueno, por supuesto son temas como súper diversos, ya me estoy adelantando a mis lecturas, pero son temas muy diversos, son temas que a lo mejor te pueden o no interesar, pero bueno, pues ahí van nuestras recomendaciones de lecturas y ojalá que alguna de ellas les interese, ¿no? Sí, claro, y entonces el estar buscando estos libros requirió que nosotros, permítanme un momento, ¿no? Ahí va la producción de primer nivel. Desempolváramos ¿De dónde salió eso? un poco nuestros libros. ¡Wow! Así sí hacemos la que hacer, ¿no? Pero por supuesto, Claro. un día hablaremos de cómo hacemos la que hacer la casa. Claro, Muy bien. ¿no? Y bueno, ¿no? Como decía Gio, los libros son muy diferentes. Los libros o la propuesta de libros que yo traigo tiene que ver mucho con estos procesos de duelo y todas estas cuestiones que a veces necesitamos como un poquito para igual encontrar a lo mejor como una línea, como a lo mejor alguna respuesta, etcétera, ¿no? Entonces, el primero es, ¿no? No, es buenísimo, me encanta eso. La rueda de la vida, de Elizabeth Kubler-Ross. Otros libros que me encantaría enseñarles, pero bueno, uno a veces presta libros y los libros no regresan. O sea, regresen los No. libros, gente. Eso es muy malo. La verdad es que, o sea, también es un llamado de atención a la gente rata que le prestas libros y no los devuelve. Eso es de muy mal gusto. Pésimo gusto. Entonces, esos libros serían uno, El camino de las lágrimas, de Jorge Bucay, y uno que es un tanto más comercial, que se llama Todo pasa y esto también pasará, de Marta Alicia Chávez. Y también es un libro que habla un poco de los procesos de duelo, que me parece que puede ser muy funcional, ¿no? En otros temas mucho más diversos, yo les traigo como cosas que a mí me sirven para como distraerme, ¿no? De pronto muy rápido porque a mí me dejan muy poco tiempo para hablar. No sé si se han dado cuenta, pero es que allá atrás no se dan cuenta, pero están apurando, ¿no? Y a mí me estresa. Entonces, bueno, yo les traigo distintas opciones. El primero, por el cual chiquito, es este libro que se llama El Eterno Femenino, de Rosario Castellanos. Es una obra de teatro y podríamos hablar un montón sobre esto, pero es súper rápido, muy fluido, y lo que te va a mostrar es lo que Rosario Castellanos planteaba desde los años 60 sobre la postura de cómo se vive la mujer
en México en los años 60. Entonces es muy rápido porque habla de personajes, es una obra que se montó, una obra de teatro, entonces yo se los recomiendo un montón como para leerlo súper rápido. El segundo es el libro de los amores ridículos de Milan Kundera, para que no nada más lean la eterna, ¿cómo se llama esta? De la levedad del ser, que todo el mundo lee y lo cita, y entonces ya con eso dices, aquí ya pegué mi chicle porque citas a Kundera. Cita también a Kundera con el libro de los amores ridículos. Son cuentos, son cortitos, te puedes leer un cuento por día, y son cuentos súper fáciles de leer, que sí tienen que ver con amor, pero no amores cursis, sino amores como de la Guerra Fría y esos tiempos, entonces está bien interesante. El tercer libro que les traigo es Los mitos que nos dieron traumas. Este libro está buenísimo, la verdad es que son 5 capítulos interesantes, donde el autor lo que plantea es que México va al diván, ¿no? Y entonces, ¿no? Se supone que México va a tal cual como una figura, va a un diván, va a un psicoanálisis, y entonces lo que hace es plantear, tenemos identidad, qué pasó con los españoles, la Malinche en realidad es nuestra mamá, qué pasa ahí con nuestra concepción que tenemos cultural y todo lo que arrastramos. Está muy interesante. Después les traigo un clásico, ¿no? Oliver Twist. ¡Ay, la tarjeta del Metrobús! Manda un en humilde, viaja en transporte público. Entonces, ya no sé en dónde voy. Ya perdiste la página. Ya perdí la página. Entonces está Oliver Twist, es un clásico de Dickens, y es una historia como muy navideña, ya sabes, como para tomar así con tu tacita de té. De ponche. De la ponche, con ¿no? jocote. Estar mordiendo la cañita, ¿no? Sacándole el juguito y leyendo Oliver Twist. Okay. Entonces, bueno, además es un libro que me trae muy lindos recuerdos. Y el último que les traigo es Huesos de lagartija, que si usted ya seguramente vio en Amazon Hernán, léase también Huesos de lagartija, ¿no? Nada más porque está en Amazon y ya se lo pusieron, léase Huesos de lagartija para saber qué onda con la conquista, qué pasó con el México Tenochtitlan. Es un libro que te lees, pero mira, súper rápido, porque no puedes dejar de leerlo, de ver qué pasó con Quetzalcóatl. Ay, espérame. Quetzalcóatl. Lo estoy leyendo aquí, a ver, Sí, ya vi. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, ¿no? Que significa huesos de lagartija. Okay. Y nos trae una historia muy, muy, muy interesante, muy rápida de leer. Entonces yo creo que para mí son opciones, a lo mejor la gente va a decir, qué hueva, pero son súper interesantes, porque a mí lo que me ayuda un montón cuando sientes como estas cosas de me siento súper triste y todo, son las novelas. Las novelas, claro, que te meten en otro personaje, claro, en otra historia, en otro contexto, en otra realidad. Sí, claro. Entonces, para mí eso me ayuda un montón, claro, y te saca como de estar pensando como en todos estos rollos, ¿no? Claro. Entonces, y al final, si ustedes tienen libros que les gusten, que ustedes sí, claro, nos puedan recomendar, déjenlos en los comentarios, sí, estaría increíble, para que entonces luego podamos como hablar de esos libros. Y creo que el punto importante, a lo mejor para cerrar, se entró el puerquito. Sí, pobre. Entonces, pudiera ser que al final cada quien vive diciembre y la Navidad como quiere vivirlo. No te sientas culpable por cómo lo quieras vivir, que eso, claro, es un punto importante. La otra es, si se sienten mal y todo, acérquense a un proceso terapéutico, que eso siempre lo recomendamos. Y creo que algo o con lo que a mí me gustaría cerrar un poco es esta parte de céntrense también en la realidad, ¿no? O sea, hablaba Gio un poco del consumismo y todo este rollo. No quieran como aparentar algo que no quieran comprar regalos que después siguen pagando hasta agosto, sí, hasta ¿no? Agosto, o sea, creo que el punto como más importante de todo esto es, la parte más importante es como el cariño, el compartir con personas. Y les digo, si te en una realidad y si pueden regalar calcetines serán, y quien los quiere va a apreciar todas estas partes. Incluso si ustedes hacen sus propios regalos, estaría increíble, y súbanos fotos para que las podamos ver, ¿no? Creo que sería algo como de los regalos. De los regalos, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, discúlpenla, ¿no? Y bueno, creo que si no tienes nada más que decir. No, nada, podríamos hablar horas del consumismo navideño, pero claro, de eso no es el video, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por todo. Acuérdense, denle like, suscríbanse, síganos en redes que están abajo en la descripción. Compártanlo si les gusta. Sí quiero decir algo antes de que sigas, perdóname.
Hoy no nos interrumpió el becario. No, bueno, hoy se comportó. rifó. No Hoy- le sirvió. Ahora es el dueño En de su las reto, campanas de en su Navidad, reto. ¿no? Le sirvió mucho la llamada de atención que le El descuento a la nómina, O ¿no? sea, aquí es importante. Aquí hay descuento porque si no se le sigue. Perder tiempo en esta Ya sabes, situación, ¿no? menos dinero, no hay bronca, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias por todo. Síganos en redes, vean el video, compártanlo. Y Sí. bueno, lo más importante es que de todo corazón regresa a ti. Bye.